tardes. Bienvenidos, estimados estudiantes, al curso de Tecnología para la Gestión de Procesos Industriales, donde se vamos a propiciar lo que es un acercamiento a lo que es la introducción de los elementos de tecnología dentro de lo que son los procesos industriales. Dentro de la planificación de la actividad tenemos lo que son los conceptos básicos, los procesos tecnológicos, la mejora de procesos y la importancia en la gestión de procesos. Entonces, ¿qué vamos a estar abordando acá? ¿Cuáles son los conceptos que están asociados a lo que son los procesos industriales, los procesos tecnológicos, la incorporación de tecnología dentro de los procesos? El detalle de cuáles son estos procesos que nosotros llamamos tecnológicos porque están asociados a elementos de tecnología, cómo ocurre esta mejora de procesos y cuál es la importancia de la gestión de procesos dentro de lo que es la rama del desempeño de la ingeniería industrial y de la formación dentro de cada uno de los programas de desempeño. Iniciamos el recorrido del contenido enfocándonos en lo que son los conceptos básicos. Vemos acá que dentro de todo lo que es los procesos básicos de la gestión de procesos industriales y la incorporación de tecnología dentro de los mismos, surge el concepto de sistema como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y que funcionan como un todo. Aquí resaltamos el hecho, ¿no?, de que cada uno de estos sistemas o de los elementos del sistema pudiera funcionar de manera independiente. Lo interesante es que su estructura, organizada de manera interrelacionada, permite que se obtenga un mejor resultado. Entonces, esta palabra sistema, ¿verdad?, que se habla de una unión de forma organizada de cosas, se basa en lo que es este pensamiento filosófico, donde nosotros vemos todo lo que es el sistema como el pensamiento generado hacia algo más complejo. En función de esto, las características es, bueno, que cada uno de sus componentes contribuye al logro de los objetivos. Hay una característica que se llama totalidad, donde dice que todos los elementos van a funcionar como un conjunto y que una alteración de uno va a ser la alteración completa dentro del sistema. El concepto de entropía, que nos habla del grado de desorden que puede ocurrir dentro de lo que es el sistema y sobre el cual se trabaja partiendo de lo que es la constante evolución y evaluación para una retroinformación efectiva, donde pueden propiciarse los ajustes necesarios para que estos grados de desorden sean equilibrados, ¿no? Asimismo, como todo ese proceso de autorregulación que tiene lo que es la parte del sistema. Cuando nos referimos a proceso, entonces decimos, bueno, que proceso es como una condición de ir hacia adelante, de una trayectoria, de avanzar en el tiempo. Entonces, es un término, ¿verdad?, que se emplea, y proceso puede haber distintos tipos de procesos, muchos tipos de procesos. Pero en este sentido, a nivel técnico, a nivel industrial, por lo general se conserva su esquema original. Entonces, hablamos de procesos como de un estado inicial y un estado final de un elemento donde ocurre alguna transacción o alguna transformación dentro del ambiente. Entonces, aquí, si decimos que todo puede ser un proceso, bueno, digamos, todos los procesos arquitectónicos, geológicos, sociológicos, fisiológicos, que afectan dentro de cada uno de estos esquemas, pero cuando vamos a procesos a nivel industrial, nos vamos más hacia lo que es el área de los procesos productivos, donde nos enfocamos a lo que son las operaciones necesarias para que se lleve a cabo una producción, para que se genere un producto, para que ocurra una manufactura, para que se gestione un servicio. Porque dentro de la industria, lo que nosotros gestionamos, digamos, son bienes, servicios, y estos pueden traducirse en cosas materiales o elementos inmateriales, ¿no? Entonces, este proceso productivo, ¿verdad?, que va a incluir todo lo que es el diseño, la producción y el consumo del mismo, se lleva a cabo de manera satisfactoria cuando se implementan además recursos tecnológicos y, por supuesto, no se deja de lado la humana. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que si nosotros decimos que un proceso, ¿verdad?, está comprendido como un desarrollo sistemático, ¿verdad?, que conlleva pasos ordenados que se efectúan y que suceden en forma alternativa o simultánea, ¿verdad?, pero que van ocurriendo de una manera lógica. Cuando hablamos de un proceso industrial, decimos que este acoge el conjunto de operaciones para obtener, transformar
un producto primario. Entonces, en este caso, vemos el enfoque del proceso industrial basado en el aprovechamiento eficaz de los recursos naturales de manera que puedan convertirse en materiales que puedan ser utilizados para cualquier otro elemento. Vemos dentro de los tipos de los procesos industriales que hay procesos industriales que pueden ser por trabajo, por flujo continuo, por lotes o por masa. Entonces, estas distintas características van a enfocar una distinta forma de producción o una distinta forma de organización del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos que es por trabajo, digamos que se ocurre un proceso o se activa el proceso cuando hay un requerimiento específico. Cuando hablamos de flujo continuo es porque es un proceso que se repite y siempre va sucediendo en el tiempo. Cuando hablamos por lotes, bueno, porque de repente estamos utilizando plantillas, moldes o algo que lo vamos a hacer como un proceso repetitivo. Entonces, el proceso industrial siempre va a trabajar con materias primas, siempre tiene que hacer operaciones para transformarlas. Entonces, ¿y qué va a llevar esto? Bueno, parte de una materia prima inicial para llevar a lo que es un producto final, un producto trabajado, acabado, digamos que manufacturado. Si hablamos en este caso a nivel de lo que es un servicio, igualmente partimos de un esquema inicial hasta un servicio que se entrega. Digamos que de un requerimiento hasta una respuesta otorgada a favor de lo que es la solución o la consecución del objetivo que se plantee con ese requerimiento. En los procesos industriales siempre se busca beneficiar al consumidor y bueno, siempre implica costos. Entonces vemos acá los distintos tipos de procesos industriales, ¿no? Está el trabajo bajo pedido, el de flujo continuo, que fíjense que el flujo continuo dice que puede ocurrir, ¿verdad? Porque hay una demanda muy alta, ¿no? Que tenga que generar todo lo que es el proceso de producción, o porque, bueno, es un proceso que también tiene que estar normalizado, que no puede sufrir modificaciones, es poco flexible, pues, para efectos de lo que es la parte de los cambios. Entonces, en este caso, cuando hablamos de intermitente, digamos que viene en función de lo que es la oferta, la demanda, cuándo se requiere el servicio, que es lo que nosotros podemos gestionar. Y cuando hablamos del proceso en masa, ¿verdad? Hablamos que son procesos industriales donde van a generar productos con ciclo de producción y ciclo de descanso. Que porque ya eso tiene una estructura. Entonces, en ese tipo de cosas es muy importante dentro de este esquema a nivel de procesos y de cómo organizar los procesos a nivel de fabricación y de manufacturación, el poder observar cuál es la demanda, cuál es la posicionamiento que puede tener el producto, lo que estamos gestionando fuera ya al salir de la empresa, porque esto nos va a dar a nosotros pie para poder determinar cuál es el tipo de procesamiento o cuál es el tipo de proceso al que nos vamos a acoger, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos preguntarnos acá? ¿Qué elementos son determinantes a la hora de definir el tipo de proceso que asume la empresa? Entonces, como organizadores a nivel del área de ingeniería industrial, ¿qué debemos nosotros pensar para poder configurar los distintos procesos que pueda gestionar una empresa en función de cada uno de estos distintos opciones de procesos y tipos de procesos que acabamos de visualizar dentro de esta organización? Es importante poder hacer esa conceptualización. El siguiente aspecto a valorar, vemos lo que es los procesos tecnológicos, ¿no? Como procesos tecnológicos, ya hablamos de una búsqueda de una solución tecnológica a un determinado problema, siguiendo una serie de pasos. Entonces, ¿en qué se enfocan estos procesos tecnológicos? En encontrar una solución tecnológica que implica hacer uso del ingenio, la creatividad y el conocimiento. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A hacer una transformación de un proceso que lo estamos desarrollando de alguna manera al incorporar algún elemento de tecnología para poder facilitar el proceso, afianzarlo, agilizarlo, hacerlo puede ser más conciso, más exacto, más dinámico. Pueden ser distintas las cosas que nosotros podemos buscar cuando involucramos un elemento de tecnología dentro de un proceso ya establecido, ¿no? Entonces, acá, cuando nosotros vemos lo que es la parte de este concepto del proceso tecnológico, decimos, bueno, tenemos que hacer la concepción de la idea, hacer el diseño, producir una solución y buscar cuáles son todas las herramientas que vamos a utilizar y las tecnologías para atender esta necesidad.
Entonces, ¿qué implica esto? Cuando ya son procesos que están establecidos, la generación de un análisis y de una reflexión sobre el procedimiento que se está generando, los procesos que estamos llevando a cabo, los elementos que estamos utilizando, los tiempos que estamos invirtiendo, para poder determinar si dentro de esta incorporación de un elemento de tecnología podemos optar por un proceso de automatización, solamente una gestión de riesgo, un cambio a nivel de lo que es el factor humano en función del uso que se le pueda estar otorgando en ese momento, o digamos que un proceso que pudiera pasar de una forma completamente manual a una forma completamente automatizada. Así como podemos ver a nivel de los procedimientos que digamos a nivel de sistemas, donde pasamos de un elemento completamente manuales o físicos a, a una concepción digital. Entonces, dentro de los procesos de manufactura, en cuanto estamos hablando de la etapa para hacer un proceso tecnológico, vemos que tenemos varios puntitos acá. Tenemos que la identificación del problema, porque tenemos que evaluar cuál es el proceso que nosotros queremos revisar. Tenemos que buscar información, porque no es simplemente gestionar una solución o una indicación a la ligera, sino que tiene que estar sustentada sobre la información que estamos refiriendo, generar cuál es la idea del diseño, planificar cómo se pudiera organizar las tareas y las actividades para desarrollarlas. Podemos construir lo que es este proceso del prototipo y evaluar en este caso adecuadamente cuál es el proceso que se está gestionando. Cuando implementamos un proceso tecnológico, tiene que haber un proceso de evaluación para que este pueda llevar a la modificación, recapacitar, rectificación de cualquiera de los parámetros que puedan estar afectando de manera no positiva al resultado que nosotros queremos gestionar. Entonces vemos aquí que este proceso tecnológico ocupa diversas etapas y que cumple con distintas características. Entonces, para lograr que este producto sea acorde al público, en este caso, bueno, tenemos un problema, debe ocurrir una innovación, ¿no? Crear algo que sea revolucionario, útil para las personas. Ojo, a veces la palabra innovación pudiera pensarse como algo que se hace donde no existe nada, como que uno va a gestionar algo que no está pensado, pero a veces innovar implica es el reconducir algo que ya existe, incorporando algún elemento de cambio, que en este caso, cuando hablamos de proceso tecnológico, un elemento de tecnología que va a cambiar, a redimensionar la forma como se están haciendo las cosas y de esa forma va a generar un cambio sustancial dentro de lo que se está gestionando. Por supuesto, tiene que ver lo que es la planificación en todo lo que son los tiempos, diseño, construcción, verificar la funcionabilidad y la factibilidad de lo que estamos entregando y bueno, que esto tiene que ser cómodo para el usuario. Entonces, esa característica de ergonomía va asociada incluso a lo que es la adaptabilidad con los usuarios, que pueda ser útil que la persona, el usuario final o el recurso humano involucrado pueda sentir que le beneficia. Siempre dentro de todo lo que son las estructuras de cambio o la incorporación de cambio dentro de los procesos, se ve mucho que puede verse esta resistencia. Entonces, cuando nosotros atacamos este elemento desde el punto de vista de la ergonomía, de la satisfacción, de la funcionabilidad, del beneficio que puede obtener el recurso, el humano, la persona que puede beneficiarse de este proceso, es un punto que va a apuntar a favor de lo que es el desarrollo de este elemento de tecnología. Entonces, dentro de esta parte de las etapas y las características que tienen que tener de diseño, también hablamos de lo que es la parte de la estética. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que tiene que ser estéticamente agradable, consecuente pues con lo que es la visual de lo que nosotros queremos mostrar. Aquí en este caso, bueno, tiene que ser seguro, ¿okay? Porque tienen que manejarse lo que es la parte del resguardo de los datos. Fíjense que dentro de todo este esquema, bueno, hablamos de procesos de manufactura, donde podemos registrar datos de control, mediciones, y estos datos, estas mediciones que son parte propias de la empresa y forman parte de lo que es el background y la consecución de lo que es el conocimiento y la experticia de la empresa, deben estar resguardados. Por supuesto, el aspecto hacia lo que es la ecología, porque en esta mentalidad del mundo verde y del cuidado del medio ambiente, de la organización, de poder estar acorde
a un estándar de mantenimiento y de efectividad con la naturaleza, el aspecto de la ecología tiene que valorarse e indiscutiblemente el costo. ¿Por qué? Bueno, porque cada cosa tiene un precio, tiene un valor, y en función de esto nosotros tenemos que analizar que el valor obtenido por esta inversión que se esté desarrollando o asociado al costo que se esté generando, sea consecuente con lo que nosotros queremos lograr en la empresa. Al final, en un proceso tecnológico se define un plan para desarrollar un producto. Entonces, entre los ejemplos que podemos visualizar acá, que puede ser la instalación de un sistema de alumbrado público en un sitio donde no está. ¿Por qué? Bueno, porque eso va a tener una consecución, una repercusión a nivel de estabilidad, de seguridad, de apertura para lo que es la comunidad. Y estos proyectos dentro de estos espacios facilitan su incorporación dentro de la comunidad porque se trabaja y se abordan lo que son los beneficios que se pueden obtener de cada uno de ellos. Entonces, dentro de todo este proceso, bueno, siempre se habla de lo que es el tener un método. Y el método, que es el método para nosotros poder incorporar lo que es la parte de sistema. Como todo proyecto, como toda elaboración que nosotros vayamos a gestionar, tenemos que tener una forma de cómo hacerlo. Hay distintos tipos de metodología. Hay distintos tipos de herramientas y de aplicaciones para poder desarrollar proyectos, ¿no? En este punto, ¿verdad? Vamos a valorar lo que es el diagrama de Gantt, el PERCPM y el método de la cadena crítica como elementos, digamos, principales y más utilizados a la hora de uno poder llevar lo que es el desarrollo de un proyecto. Todas ellas están enfocadas hacia lo que es la planificación efectiva de un proyecto, el logro de sus objetivos, la identificación de los elementos que pueden ser problemáticos, el paso a paso, la división de las tareas en las subtareas, la valoración de los tiempos, para poder especificar un proyecto determinado que yo quiera gestionar dentro de cada uno de estos procesos tecnológicos, cuál es el tiempo que se va a llevar, cuál es el margen de error que yo puedo tener, cuál es el elemento o la actividad que me puede generar mayor complicación dentro del proceso que vamos a desarrollar. Por ejemplo, dentro de incluso la misma cadena de un proceso digamos que dentro de los pasos de un desarrollo de software, el paso número uno que puede venir con la detección de la necesidad, que es el planteamiento o la problemática que está asociada. Luego viniera lo que serían los requerimientos como tal. Si estos requerimientos no cumplen con los criterios de calidad, de pertenencia, de amplitud y de asociación con lo que es el resultado que se quiere, todo lo que venga posterior a eso simplemente no va a ser funcional para lo que nosotros estamos gestionando. Entonces, dentro de un proyecto de desarrollo tecnológico, un proceso tecnológico, un proceso industrial sustentado con aspectos de tecnología, es de fundamental importancia poder conocer cuáles son los posibles aspectos que pueden afectar el desarrollo exitoso de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, el diagrama de Gantt tiene mucho tiempo en uso, ¿no? Y dentro de las cosas, se trabaja como un eje cartesiano, en donde se habla lo que es la parte del proyecto y se habla de un cronograma con cada uno de las actividades que se tienen que desarrollar, fijando un tiempo establecido para el desarrollo de las actividades y en función de eso poder decir, bueno, vamos a comenzar el 1 de marzo y vamos a poder concluir el 31 de marzo porque este proceso efectivamente se lleva 20 días hábiles, por ejemplo. Entonces, de aquí se pueden incrustar todo lo que son las fases, ¿verdad? Y cuáles son los elementos que pudieran generar como dificultades, ¿no? Y cuál es la dependencia. Porque muchas veces es importante valorar cuál de los elementos que nosotros podemos tener dentro de la organización o del paso a paso o las actividades que tenemos que cumplir, cuál es la que puede ser como la piedra del zapato
la piedra de tranca. ¿Qué me puede a mí paralizar el desarrollo del proyecto? Entonces, en función de eso, ese diagrama, como el diagrama del PERCPM, funciona muy bien para visualizar cuáles son los elementos que se aportan flexibilidad y cuáles son los que dan rigidez a la estructura y al manejo de lo que es la parte del proceso como tal. Fíjense que en la de PERCPM hay un proceso que se maneja más que todo en función de los tiempos, y en función de los tiempos, bueno, cuando la ruta crítica, lo que se llama como la línea inquebrantable, es la que no tiene chance de holgura. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un proceso que pueda hacer la petición del material para la elaboración de las cajas, sin embargo, el tener las cajas y comenzar la producción porque tengo que embalar, de repente eso me puede dar cero porque no puedo tener espacio de margen de error. Si yo no puedo comenzar este proceso hasta que no las tengo. Entonces, ese tipo de evaluaciones, cuando se revisan los procesos industriales, hay que desarrollarlos para verificar qué es lo que nosotros tenemos, de qué disponemos, para poder gestionar todo lo que es este proceso. Entonces, este método, incluso después de la cadena crítica, también facilita lo que son las prioridades del establecimiento de las tomas de decisiones. Porque básicamente se busca la duración máxima un crítico, los que tardan más, los que son más problemáticos, los que pueden ser más cansones, y en función de eso poder abordar cada uno de los elementos del proceso industrial. Entonces, si nosotros, cuando iniciamos lo que es la parte de la conceptualización de las tecnologías, pensamos qué elementos debo yo considerar para poder indicar qué proceso yo tengo que abordar. Entonces yo si tengo un proceso, ¿qué le aplico? Diagrama de Gantt, el CPM, ruta crítica. Pudiera aplicar los tres. Y en función de la definición de las actividades, de las subtareas, de los tiempos y de las implicaciones que yo puedo tener con cada una de las entidades asociadas, valorar quién me va a dar mejor resultado en función de lo que estoy planteando. Básicamente ese es el espíritu de este curso, que se pueda contar con la información para que los futuros ingenieros industriales puedan valorar todos estos elementos del proceso de tecnología, lo que ocurre dentro de las empresas, abordar cada uno de estos procesos que puedan existir y validar la incorporación de tecnología y la mejora que puede ocurrir con esta incorporación de tecnología dentro del proceso como tal. Desde acá, mi persona atenta a cualquier indicación, a cualquier inquietud que pueda presentarse. Me puede escribir por plataforma y estaré atenta para dar respuesta a la duda que pueda surgir. El material está disponible para que entonces ya puedan ir revisando este que acabamos de visualizar y los subsiguientes en función de valorar todo lo que es este esquema de procesos, mejora continua y el abordaje de lo que son los procesos industriales y la incorporación de tecnología como elemento fundamental. Ya en esta era de tecnología, de inteligencia artificial, de muchos robots, de muchas automatizaciones, en todas las partes y en todos los aspectos nosotros podemos incorporar elementos de tecnología. Lo que tenemos es que tener la habilidad para encontrar la forma en cómo los vamos a incorporar y que eso redunde en beneficios del proyecto.